Eso tiene muchísimas implicancias. Por lo pronto, el valor del petróleo y el comportamiento de las bolsas en general, Claro. porque hay una cuestión geopolítica que es fundamental, que es el tránsito del crudo por la zona del Medio Oriente, sobre todo el tránsito entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, que controlan los iraníes. Y el Parlamento iraní ha sostenido, ha empujado la moción de que se cierre el Estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del crudo a nivel mundial, y eso obviamente impactaría las bolsas. No sé si hasta el momento hay alguna idea de cómo esto está impactando las bolsas. Mira, ha sido bien raro este lunes y lo comentábamos, de hecho, Carola, en Agenda Económica M, que las bolsas en realidad no reaccionaron como se pensaba. Y es una buena noticia porque ha sido una jornada súper tranquila. Tranquila, no con escándalo, no hubo así como un y Big muchos Bang. pensaban ayer domingo en el análisis y en las horas posteriores al ataque, muchos veían que iba a haber un lunes negro, ¿no? Que las bolsas iban a caer, que el precio del petróleo se iba a disparar. Y nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, el precio del petróleo, estoy viendo aquí datos que entrega Bloomberg, por ejemplo, en línea, muestran que hay leves caídas en el precio del petróleo. El petróleo WTI, el petróleo Brent, entre otros, están cayendo en sus indicadores a nivel global. Tuvieron leves alzas de la mañana, pero no se ha producido esa reacción tan pavorosa que muchos proyectaban para este lunes. Y si uno ve lo que está ocurriendo en las bolsas, también ha sido una jornada bien calma. No sabemos todavía lo que ha pasado acá en Chile, porque la bolsa todavía no abre sus operaciones. Estoy viendo la bolsa de Santiago, aún no comienza sus operaciones, Claro. pero ahí en pantalla tenemos, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo con los futuros de la bolsa de Estados Unidos, que están en una línea más bien plana. En Europa, así que bajamos un poquito ahí en la pantalla, también se aprecia esos números que están en rojo, pero nada fuera de lo normal, digamos, para una sesión tradicional de transacciones allá en Europa. Y en Asia pasó algo parecido. Incluso algunas bolsas ya cerraron al alza, como la de Hong Kong, por ejemplo. Así que el panorama Imagínate. es como bien incierto. Es como que las bolsas hubieran tenido internalizado esta conflictividad Sí. por todo lo que ha pasado anteriormente y por las tensiones entre Israel e Irán que llevan por lo menos una semana, 7, 8 días, ¿cierto? Claro, y aquí empiezan a entrar en el análisis también otros factores. Todavía no se sabe bien cómo Irán va a responder a este ataque, ha prometido en todo caso venganza. Pero no es tan sencillo que tome represalias desde el punto de vista económico, porque eso tiene consecuencias también para sus propios socios. China, por ejemplo, se puede ver afectado por ese mayor precio del petróleo, y China es uno de los respaldos que tiene Irán precisamente. Entonces, llevar adelante ese bloqueo del Estrecho de Hormuz y provocar deliberadamente un aumento en el precio del petróleo puede afectar sus propios intereses. Entonces son armas de doble filo también. Y eso, según distintos analistas, es algo de lo que está meditando probablemente Irán para ver cuáles son los pasos a seguir. De todas maneras, lo que sí está claro, y lo dice Cristalina Georgieva en una entrevista con Bloomberg, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, dice que es un hecho más dentro de un escenario de alta incertidumbre que ya teníamos hasta ahora. Entonces decía como, por favor, no generemos más incertidumbre de la que ya hay, sobre todo para las economías líderes a nivel global, Estados Unidos y China. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque hay nuevos desarrollos, digamos, con lo que está ocurriendo en Medio Oriente, con el involucramiento de Estados Unidos entre las tensiones entre Israel e Irán. De hecho, se ha registrado un bombardeo de una prisión iraní por parte del gobierno israelí, mientras la comunidad internacional sigue tomando posición frente a este conflicto. Laura Soto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Harto trabajo para el equipo internacional el fin de semana. Así es, y también continúan entonces estos ataques israelíes contra Irán, luego de lo que vimos también, por supuesto, los ataques a las instalaciones nucleares que Estados Unidos desarrolló contra el régimen iraní. Ahora son ataques que tú bien mencionabas, son contra una prisión iraní, también lugares particulares de Teherán, la capital de este país, comandos militares, así también, por ejemplo, hubo un ataque por parte de Israel en también este sitio nuclear Fordo, que fue uno de los principales atacados por Estados Unidos, una zona de enriquecimiento de uranio, que ahora Israel ha atacado también sus zonas de entrada, ¿no es cierto? Porque recordemos que Fordo está enclavado en una montaña, ¿no es cierto? Está en el subsuelo de una montaña y ahora Israel ataca entonces
entonces parte de las puertas, las entradas de este sitio nuclear, es decir, nueva andanada de ataques, pero todavía no hay una respuesta tan contundente por parte de Irán, que sabemos ahí que también puede estar a la espera, que también fue lo que ocurrió, por ejemplo, cuando comienza esta guerra, básicamente. Ya, y lo que tiene, o tenía Irán, según Estados Unidos, se destruyeron todas sus instalaciones nucleares, no son centrales propiamente, no hay un reactor, a propósito del posteo del presidente, ¿cierto? Son instalaciones militares donde se enriquece el uranio que eventualmente puede alimentar armamento nuclear. Claro, exactamente. De hecho, tenemos justo un mapa preparado para recordar un poco de nuevamente cuáles fueron los sitios atacados por Estados Unidos. Fordow y Natanz son dos sitios de enriquecimiento nuclear con uranio enriquecido al grado del 60%. Para crear una bomba atómica se necesita llegar a 90%. Fordow y Natanz eran zonas entonces de enriquecimiento. El caso de Isfahan es una zona de conversión de uranio, que en el fondo se convierte el uranio a un nuevo elemento para que este pueda ser enriquecido entonces en Fordow y Natanz. Natanz es una zona que ya había sido atacada al comienzo de este conflicto por parte de Israel y que había sido gravemente dañada. Fordow era más complicado porque requería una bomba antibúnker que solamente Estados Unidos posee, y que de hecho fue una bomba de más de 13.000 kilos que fue lanzada también durante la madrugada, la mañana del día domingo por Estados Unidos. Y si bien no quedó totalmente destruido este sitio nuclear, según lo que se está ahí analizando, sí obtuvo graves daños a raíz del ataque estadounidense, mas no fue destruido en su totalidad, que era algo que que había la duda si es que podía ocurrir o no. Bueno, y ahí vienen las versiones contrapuestas, porque Estados Unidos dice, no, esto fue completamente destruido, decía Donald Trump. Pero desde la agencia nuclear de energía atómica planteaban que no había evidencia todavía de cuál era la magnitud del daño, ¿no? Claro, se cree que pudo haber sufrido graves daños, pero no aún así que haya sido totalmente destruido. Pero es una presunción solamente. Claro, son presunciones que por supuesto en este momento todavía son difíciles de analizar, pero aún así estos ataques continúan. En el caso de Israel atacando por supuesto las puertas de entrada a este sitio nuclear, pero sabemos que por supuesto Tel Aviv no tenía las armas totalmente potentes para poder finalmente llegar a este sitio nuclear, que está, como bien les decía, en el subsuelo. Ahora, por supuesto, seguimos esperando la respuesta iraní. De hecho, también en una publicación en su red social Truth Social, ahí Donald Trump también hablaba o sugería un cambio de régimen, que debería haber un cambio de régimen en Irán. Make Iran great again, puso. Decía. Miga. Exactamente, eso decía, ¿no? En sus redes sociales. Eso también es lo que sugiere entonces que debería ocurrir en estos momentos. No había una respuesta al respecto, al menos por Irán, de parte de Irán respecto a esta publicación que hace Donald Trump. Correcto. Y ahora, lo que ha dicho el gobierno estadounidense es que no pretenden invadir con tropas Irán, sino que más bien destacan el cometido de la Fuerza Aérea estadounidense con estos bombardeos, que no encontraron además ningún tipo de represalia ni respuesta. O sea, realmente los tomó a la defensa iraní absolutamente por sorpresa lo que pasó el fin de semana. Claro, lo que ahora podría haber entonces son ataques por parte de Irán quizás a las bases estadounidenses que hay en Medio Oriente. De hecho, ahí hay fuentes de inteligencia por parte de Estados Unidos que hablan de que Irán podría estar preparando un ataque de aquel tipo contra las bases estadounidenses, pero es algo que todavía no ocurre. Puede que haya un planteamiento un poco más, se puede decir, pensar primero antes de actuar inmediatamente, no un ataque inmediato, como sí ocurrió un poco en el caso de cuando Israel ataca a Irán, después pasaron unas 24 horas y hubo un ataque inmediato por parte de Teherán. Ahora aparentemente está más pausada la respuesta. Y claro, porque además los ataques no necesariamente tienen que ser directamente desde Irán a las bases militares norteamericanas en Siria o en Irak. Pueden ser también utilizando algunos de sus proxies, ¿no? De sus milicias distribuidas en otras localidades. Las milicias, por ejemplo. Hezbollah, que está un poco disminuido por los ataques de Israel, los hutíes en Yemen, o utilizando algunos grupos guerrilleros, digamos, en Irak. Hay varios caminos abiertos en ese sentido. De hecho, desde el gobierno iraní hablaban de células terroristas, como células dormidas, ¿no? Que podían estar distribuidas en otras partes del mundo, ni siquiera en Medio Oriente.
Claro, ahí podría haber quizás una colaboración, un apoyo por parte de esos proxies iraníes, que de todas formas, claro, si bien reciben este apoyo claro por parte del régimen de Teherán, siguen siendo instituciones, se podría decir, organizaciones paramilitares que tienen independencia de Irán, pero aún así reciben este apoyo, pero vamos a ver si es que ellos también deciden apoyar en este, se puede decir, ataques a Estados Unidos eventualmente, sí, o si no, se van a involucrar en aquello debido a lo que tú mencionabas, de que Hezbollah ha quedado bastante disminuido a raíz de esta guerra con Israel. Ahora también hablábamos del tema del estrecho de Hormuz, por ejemplo. De hecho, el propio Parlamento iraní había aprobado ya que este estrecho fuese cerrado. Y tú lo mencionabas también al comienzo, este tema del transporte de petróleo que se desarrolla por ese estrecho, que es clave y que podría afectar gravemente la economía mundial si es que se cierra este estrecho, y que ha ocurrido también en otras ocasiones, en otros conflictos en los que se ha visto envuelto Irán, ha ocurrido que han decidido cerrar este estrecho, y quizás esa es la forma que mejor tienen para poder negociar quizás una salida. Por el enorme efecto que genera esto en la economía mundial. Exactamente, un enorme efecto que tiene, y quizás por ahí también es el gatillo que tiene Irán, más allá de la fuerza militar misma, el cierre de este estrecho que es vital para la economía mundial y que por supuesto va a tener un impacto bastante grave si es que finalmente se cierra, pero es algo que es prácticamente inminente. Ahora también, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de Rusia? De hecho, ahora en Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recibido al ministro de Asuntos Exteriores iraní y han conversado respecto a este tema también en medio de cuestionamientos de cuál iba a ser el papel de Rusia en este conflicto. Sabemos que Rusia es un importante aliado de Irán. Si es que Moscú va a proporcionar armamento, por ejemplo, a Irán, que no se quede también en el fondo al margen de esto. Por supuesto que Rusia ahí tiene otra guerra que está luchando, esta invasión que desarrolla en Ucrania, pero ahí estaba el cuestionamiento de si Putin se iba a quedar de brazos cruzados, callado respecto a este tema, y ahí es parte de la reunión que se ha mantenido entonces durante esta jornada, y vamos a ver si es que finalmente se desarrolla algún tipo de ayuda en particular por parte del régimen ruso para Irán, aunque no, claro, no hubo un apoyo concreto hasta el momento. De todas maneras, es una señal súper clara de parte de Rusia, ¿no? O sea, el respaldo total al régimen iraní, no es una sorpresa. Pero sí, en el contexto desde el punto de vista de la gravedad, de la delicada que es la situación desde el punto de vista militar, es una señal también bien potente la que le está ofreciendo el régimen de Vladimir Putin a Irán. Claro, como yo te decía también en medio de estos cuestionamientos o con preguntas de lo que haría Moscú en este caso, pero por supuesto que es importante este recibimiento. Vamos a ver también qué apoyo concreto va a dar Rusia finalmente a Irán. Eso es lo que se espera, si es que va a haber algún tipo de ayuda con armamento. Sabemos que está también Rusia ahí librando una guerra, pero... Claro, la suya con Ucrania. Claro, sería una señal importante en este caso que Moscú sí entregara un apoyo de tipo militar a Irán. Vamos a ver si es que aquello ocurre, pero por supuesto que vamos a estar ahí bien atentos a esta situación y a otras que también vamos a seguir desarrollando durante esta jornada respecto en materia internacional, ¿no es cierto? Muchas gracias, Laura. Vamos a estar de todas maneras en contacto aquí en el Mesón durante la mañana. Nos vemos luego. Muy bien, nos vemos. Chao, chao. 9 de la mañana.